Bien. Y vamos a empezar con De Gloria en Gloria. Saber más de ti, y Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Podéis sentar. Y ahora viene Lidia a leer Proverbio 14 del 1 al 19. Buenos días. Bueno, dice así. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los sabios de los sabios lo guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentira. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aun en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Y el que fácilmente se enoja hará locura, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad,
mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. Vamos ahora. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor, gracias por esta mañana que tú nos regalas, Padre, por habernos cuidado en la noche, Señor, a lo largo de la semana. Te damos las gracias por el lugar donde tenemos para congregarnos, para estar juntos los hermanos, para alabarte, para escuchar de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas y guardes a mis hermanos la alabanza, que podamos alabarte con un corazón sincero, Padre, y que tú te lleves toda la gloria, Señor. También te pido por Yachi, que tú seas el que lo guíe a la hora de dar tu palabra, Señor, que no sea sus pensamientos, que no sea sus ideas, Señor, sino que seas tu Espíritu Santo hablando a través de él, Padre. Te doy las gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie de nuevo y vamos a seguir cantando Hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, de la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Aquel Hijo hace libre, es libre en verdad. Aquel Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lava mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. La siguiente canción que vamos a cantar es Aquella cruz. Aquella cruz. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue
Y antes del mensaje de hoy vamos a cantar Glorioso Intercambio. ¿Cómo puede ser que bueno y justo se hizo hombre fuera a morir? Por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me entregó? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia, Padre, yo creer en lo otro y perdón me dio. Y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe miraré. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Podéis sentaros. Muy bien, pues ahora vamos a pedir que los niños vayan a su clase con Grace. Los que quieren ir, ¿vale? No tenéis que ir. Creo que no puedo expresar con palabras cómo siento estar en mi sitio, ¿eh? Que realmente os echamos mucho de menos cuando estuvimos fuera. La verdad es que nos hacía falta un descanso, y ha sido realmente un descanso, pero lo que no me gusta es no estar con mi gente, ¿vale? Y vosotros sois mi gente, mi familia. Y realmente, no sé, me sentí un poco mal no estar en mi sitio. Pues hoy vamos a empezar una serie de mensajes que se llama, bueno, creo que vamos a ponerlo ahí en la pantalla, que se llama Jesús es suficiente, ¿vale?
vamos a hacer una serie de mensajes sobre el libro o la carta, o también si quieres usar una palabra bíblica, una epístola, ¿vale? Sobre el libro de Colosenses, ¿vale? Y cuando decimos que Jesús es suficiente, creo que no hay nadie aquí que va a decir, pues, pastor, creo que has equivocado. Jesús no es suficiente. Creo que estamos de acuerdo que Jesús es suficiente. Y los creyentes en Colosas, creo que también ellos pueden estar de acuerdo con nosotros que también Jesús es suficiente. Pero había una razón por la cual Pablo tuvo que escribir una carta enfocado en este tema. Acerca de Jesús es suficiente para todo en la vida. ¿Por qué? Porque esa gente estaban luchando contra las tentaciones de pensar que Jesús no es suficiente. Entonces, ellos empezaron a hacer una búsqueda. Entonces, hoy tenemos como el título del mensaje, la búsqueda. Y vamos a tocar solamente 2 versículos. Y si me conocéis bien, tú sabes que normalmente utilizo mucho más versículos, como un capítulo entero para predicar. Entonces, solamente tocar 2 versículos no implica que vamos a ser cortito, ¿eh? Para que lo sepáis. Gracias, José. Y vamos a leer versículos 1 a 2 de Colosenses 1. Es realmente la salutación, es lo que vemos aquí. La Biblia dice, si no tienes Biblia, hay Biblias ahí en los asientos, puedes buscarlo físicamente en una Biblia o también ponemos los versículos en la pantalla, ¿vale? Versículo 1 de Colosenses 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ese tiempo que tenemos juntos. Gracias por las canciones que hemos cantado, esas alabanzas que realmente prepararon nuestros corazones para realmente recibir lo que es más importante, tu palabra. Ayúdanos en ese momento, no solamente ver lo que hay en esos 2 versículos, sino aplicar las verdades que hay en esos 2 versículos a nuestras vidas, para que realmente podamos salir de ese salón de culto cambiado. Te pedimos que tu Espíritu Santo puede enseñarnos hoy y cambiarnos según lo que tú quieres en nuestras vidas. Te pido esas cosas, ¿no? Jesucristo. Amén. Cuanto más vives, puedes notar aún más evidente que la gente vive creo que la palabra sería paradojas, ¿no? Una paradoja es cuando tienes 2 ideas o 2 cosas que parecen contradictorias y que no tienen sentido juntas, pero cuando las examinas un poco más profundamente, de una forma, las 2 son verdades, ¿vale? Tenemos muchísimas paradojas en la Biblia y no nos toca tiempo, no nos da tiempo para estudiar las paradojas y mencionar las paradojas en la Biblia, pero normalmente hay muchísimas paradojas en nuestras vidas. Vivimos en una sociedad bastante conectada, ¿no? Además, que mientras que estamos aquí en ese salón de culto, escuchando la palabra de Dios, cantando alabanzas, hay gente en las redes sociales que también están cantando con nosotros y están escuchando el mismo mensaje. Estamos bastante conectados en nuestra sociedad, ¿no? Tenemos a Instagram, tenemos a Facebook, tenemos a lo que sea. Tenemos móviles que tenemos acceso a todo lo que hay en las páginas web, ¿no? Estamos bastante conectados. Más que en cualquier otra época, tenemos acceso a mucha gente, o sea, personalmente o a través de las redes sociales, estamos demasiado conectados. Hasta que yo tengo que apagar el móvil para tener un poco de silencio, para que no siempre está ahí vibrando en mi bolsillo.
O tengo que ponerlo en otro sitio. Estamos demasiado conectados. ¿Quién piensa así? Yo sí. Creo que con menos tecnología sería mejor. Pero doy gracias a Dios por la tecnología porque nos hace alcanzar a más gente. Pero a pesar de esa verdad que estamos tan conectados y que tenemos acceso a cualquier persona en el mundo a cualquier momento, sentimos bastante solos, ¿no? La soledad en la vida es algo real. Es algo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Más que en cualquier en otra generación, tenemos acceso a más recursos. Pero muchas veces sentimos como que no tenemos nada, que nos hace falta algo más. Cuando estos sentimientos llegan a nuestro corazón, lo que hacemos es ir en búsqueda de cosas que pueden llenar el vacío, llenar la brecha que sentimos de no tener suficiente, no ser suficiente o no tener valor en nuestras vidas. Entonces vamos a buscar cosas en la vida, hacemos cosas o compramos cosas o construimos cosas, pero estamos buscando valor en nuestras vidas para que estas cosas puedan llenar el vacío que sentimos, la soledad, la falta de valor. Cuando ves a los ricos, a los deportistas, a cualquier persona, vamos a mencionar Cristiano Ronaldo. ¿Por qué tuvo que ir de Real Madrid? ¿Por qué? Porque quiere más dinero. Si preguntas a los más ricos del mundo, ¿cuándo sería suficiente? Van a decir, un poco más. Un poco más y me basta. Pero siempre están buscando un poco más. La verdad es que siempre estamos intentando llenar ese vacío que sentimos. No están esos que están buscando el dinero, esos que están buscando un poco más. No están buscando la fama o el dinero. Realmente lo que están buscando es valor en la vida. Sentido es lo que están buscando. Eso también sufren los creyentes. No solamente incrédulos, sino también los creyentes. Nosotros mismos, aunque somos creyentes, podemos sentir como insuficientes o que no tenemos valor o que no tenemos suficiente en la vida. Jesús nos persiguió y nos ha dado más que suficiente. Nos ha dado más que suficiente, más que lo que nos hace falta, pero en Él. Nos ha dado eso en Él, con su presencia, con quien es Cristo. El seguidor de Cristo tiene todo lo que necesita en Él. No tenemos que buscar otras cosas, sino que tenemos todo lo que nos hace falta en Él. En esto vemos la paradoja que vamos a estudiar a lo largo de Colosenses. La realidad paradójica es que los cristianos que han experimentado la realidad de Cristo y todo lo que Él es, todo lo que Él les da, pero están luchando por persistir más que Él. Se sienten tentados a cuestionar si todo lo que tienen en Cristo es suficiente. Estamos como los creyentes en Colosas que somos tan tentados a cuestionar si Jesús realmente es suficiente para nosotros. Y por esa razón vamos buscando cosas para llenar ese vacío que sentimos. Pero ya tienen más, ya tenemos más que suficiente. Cuando la brocha de la vida aparece, cuando ese vacío aparece en nuestras vidas, es la diferencia entre quién pensamos ser antes, ¿vale? O quién esperamos ser, y la diferencia entre eso y quién somos realmente en Cristo.
somos propensos a pensar, si Cristo es tan real y tan satisfactorio, ¿por qué siento tan vacío? ¿Has pensado así una vez? Yo sí. No hay vergüenza en decir, pues sí, he pensado así. Porque si no has pensado así una vez en tu vida, estás mintiendo. Es que todos los seres humanos van a pasar por esto. Pablo nos va a mostrar que en nuestro peor día, el momento peor de toda nuestra vida, tenemos más que suficiente en Cristo para sobrevivir y sobrepasar lo que estamos pasando. En esta carta cortita que el apóstol Pablo escribió a una iglesia en Colosas, que fue no planteado por Pablo, sino por Epafras, un hombre que fue afectado por el ministerio de Pablo en Éfeso, ¿vale? Pablo va a ayudarnos y a ayudar a los colosenses a hacer frente contra una herejía que se llama la herejía de los colosenses, ¿vale? Una filosofía que Cristo está bien, pero no es suficiente. Tienes que añadir algo por encima de Jesús. Vemos la influencia aquí en ese libro de judaísmo con las ideas sobre las normas, sobre la dieta, los festivos religiosos, todo lo que trae el judío al cristianismo. Pero también tenemos la influencia pagana. La alabanza de los seres y los cuerpos celestiales como ángeles y otras cosas, las planetas, vemos esto también, que los colosenses, los cristianos están luchando en su vida porque quieren añadir esas cosas, porque están escuchando a maestros falsos diciendo que Cristo no es suficiente, tienes que añadir eso y luego vas a sentir feliz y completo en Cristo. Los creyentes en Colosas eran tentados a añadir esas cosas a Jesús. Esto es minimizar a Jesús por añadir algo a Él. ¿Entendemos esto? Jesús es tan suficiente, no tenemos que añadir nada a Él, y cuando intentamos añadir algo a Jesús, lo que estamos haciendo es minimizar a Jesús. Estamos intentando desvalorar a Jesús. Había falsos maestros enseñando que Jesús no es suficiente. Estaban atacando la seguridad y la satisfacción de los creyentes en Cristo. Parece igual de la época en que vivimos, ¿no? Si pongas la televisión, ¿qué vas a ver? Que necesitas eso, tienes que comprar eso. Si compras eso, vas a ser feliz. Y realmente eso nos hace sentir feliz por un momento, pero luego seguimos siendo vacíos y solos. La única cosa o la única persona que puede llenar la brecha, que puede llenar ese vacío que sentimos, que puede curar nuestra soledad, es Jesús. El mundo está atacando la seguridad y la satisfacción que debemos tener en Jesús. Y podemos llevarlo a lo que es religioso, ¿no? Vas a una iglesia y te dicen, pues Jesús está bien, pero tienes que hablar en lenguas, o tienes que bautizarte, o tienes que hacer. Eso es poner algo por encima de Jesús, y si haces eso vas a ser un creyente completo y vas a sentir feliz. Jesús es suficiente para nuestra vida, nuestra santidad y por todo lo que nos hace falta en la vida. Es la paradoja cristiana. Tenemos todo lo que nos hace falta en Jesús para la vida, la santidad, pero estamos buscando otras cosas como que no tenemos todo en Jesús. ¿Sabes? Si estamos en Cristo, ya tenemos todo. Es verdad. Ya tenemos todo.
Estamos buscando algo que ya es nuestro. Estamos buscando ser suficientes cuando ya tenemos suficiente. Queremos estar llenos cuando ya hemos sido llenados por Cristo. Todos nosotros luchamos contra esto. La vida cristiana muchas veces puede ser una vida frustrante. Vamos a ser honestos. ¿Quién piensa que la vida cristiana puede ser frustrante? Mi mano está arriba, ¿vale? Bueno, la mayoría no piensa que la vida cristiana puede ser frustrante. Pues tienes que avisarme qué estáis haciendo porque estoy haciendo algo mal. Eso está claro. La vida cristiana muchas veces puede ser un poco frustrante. Es frustrante porque no sabemos cómo resolver la tensión que sentimos entre tengo todo, pero me hace falta algo más. Jesús es suficiente, pero necesito esto también. Esa tensión que vivimos. Como creyente tengo a Jesús como mi Salvador, que satisface todo, pero siento solo. Soy perfecto en Cristo, pero siento imperfecto en la vida. Tengo santidad perfecta gracias a Cristo, pero siento injusto. Soy un santo, es lo que la Biblia me dice sobre mí, pero lucha contra el pecado. Eso es la tensión que sentimos. Que somos algo según lo que dice la Biblia, según lo que hizo Jesús en nuestras vidas, pero sentimos de otra forma. Creo que Dios es todo, pero muchas veces pensamos que amamos estas cosas igual que amamos a Dios. Vivimos en esta tensión, en la brecha entre quién es Cristo y lo que dice sobre nosotros y lo que vivimos diariamente. Entonces, ¿qué hacemos con ese desafío paradójico? ¿Qué podemos hacer? Me dices, pues tienes que confiar, es verdad. Es tan fácil de confiar y tener fe en lo que dice Jesús y no prestar atención a lo demás. Preguntamos, ¿cómo puede ser que Jesús es suficiente cuando estoy buscando cosas para llenar las brechas que siento en mi vida? Pablo los enseñó que deberían buscar cosas, que no deberían buscar cosas fuera de Jesús, sino deberían buscar aún más profundamente lo que los hace falta para llenar las brechas. No tenemos que buscar algo en el mundo, no tenemos que buscar algo en la religión, no tenemos que buscar algo que dice un teólogo, sino que tenemos que buscar las cosas que nos hace falta ¿en quién? En Jesús. El camino de satisfacción es largo y difícil. El camino de santificación, lo he dicho mal. Cuando fue preguntado sobre la cosa más complicada en la vida cristiana, John Piper, creo que conocemos más o menos quién es, que es un predicador, también un teólogo, él dijo que la cosa más complicada en la vida cristiana es la lentitud de la santificación. La lentitud de la santificación. La santificación sabemos que es el proceso continuo y constante de perfección en Cristo, que Dios va moldeándonos para parecer más como Cristo diariamente, para que pecamos menos y seguimos adelante creciendo. Esa santificación. Muchas veces frustramos por no ser tan avanzados como deberíamos ser. Esto nos lleva a nuestro pasaje. Es la salutación de Pablo a los colosenses. Y me dices, Justin, ¿cómo podemos ver estas cosas en solamente 2 versículos? Aquí Pablo va a mencionar algunas cosas para prepararnos por lo que va a exponer a lo largo de su carta. Primeramente, lo que vemos aquí es a quién prestas atención es esencial. La persona, las voces, a quien prestas atención es esencial.
Y la pregunta sería, ¿a quién estás dejando influenciarte? ¿Quién tiene voz en tu vida? Versículo 1, la primera parte dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. En solamente esta frase Pablo está diciendo, ten cuidado a quien estás escuchando. Y también está recordándonos que él es un apóstol. ¿Y qué significa esto? Apóstol, tenemos una definición que vamos a usar. Uno quien ha visto a Cristo resucitado, quien fue llamado y mandado a predicar el Evangelio personalmente por ese Jesús resucitado. Aunque hoy día podemos encontrar muchos pastores que cogen el nombre de apóstol, cuando estamos hablando de un apóstol, bíblicamente es alguien que ha visto el Cristo resucitado y que ha sido llamado y mandado a predicar el Evangelio personalmente por ese mismo Cristo. Entonces Pablo está recordándoles de su autoridad, que cuando él habla de una cosa, cuando él menciona una verdad, no es lo que está pensando Pablo, sino es lo que dijo Jesús. Es la información que Jesús dio a él. Está diciendo que lo que está enseñando sobre la suficiencia de Jesús vino directamente de Jesús. No los pensamientos de Pablo, sino vino directamente de Jesús. Habrá gente en nuestra vida que nos van a ofrecer ideas de que tenemos que añadir algo a Jesús. He escuchado muchísimas veces, sí, pero necesitas algo más. Está bien que has confiado en Jesús, pero tienes que andar así para ser un creyente completo, ¿no? Habrá gente, si no has tenido gente en tu vida así, vas a tenerlo. No debemos dejar esas voces distraernos, creo que es la palabra, de lo que Jesús dice sobre nosotros. ¿Qué dice Jesús sobre nosotros cuando recibimos a Él? Pues somos perdonados, ¿no? Somos justos porque tenemos su justicia sobre nosotros. Somos hijos de Dios porque a través de esa transacción nos ha dado el poder para realmente ser hijos de Dios. Que somos perfectos. No nos hace falta nada. Pero no debemos dejar esas voces, esas influencias, realmente distraernos de lo que dice Jesús. Cuando estamos en la brecha, en el vacío, entre que somos santos pero sigo pecando, es fácil buscar respuestas que al principio parecen correctas, pero en realidad apagan la voz de Jesús. Porque cuando estoy buscando algo fuera de Jesús para sentir perfectamente santo, satisfecho en Cristo, lo que estoy haciendo es apagando lentamente la influencia que debo tener en mi vida. Jesús a través del Espíritu Santo. Damos demasiada autoridad a las voces y las opiniones que no deben tener autoridad. La televisión no debe tener autoridad en tu vida. Instagram, Facebook, estas cosas, tu amigo que no es creyente no debe tener autoridad en tu vida. Otro hermano en Cristo que está diciendo que tienes que hacer algo por encima de Jesús para sentir satisfecho, no debe tener autoridad en tu vida. Conocéis a mi hijo, ¿no? Silas, no Gedeón. Gedeón está salvado hoy, ¿vale? Conocéis a mi hijo Silas, ¿no? Tiene 9 años, pero cuando él estaba, no me acuerdo en qué grado, pero cuando fue al cole, yo estaba preparado, ¿no? Llegas a un momento como padre, pues es el momento de descanso. Al cole y te veo otra vez a las 3, ¿no? Tener un poco de descanso, un poco de calma en tu casa, no van gritando los niños. Yo estaba preparado, ¿no? Gedeón ya ha ido al cole y no había ningún problema. Pero Silas, cuando llegó a casa, ¿sabe lo que pasa? Yo no estaba preparado
por el momento cuando empezó a cuestionar mi autoridad. ¿Pero sabes lo que empezó a hacer? Pues Álvaro dice, ¿quién es Álvaro? Un chico de 6 años. Y ahora Álvaro tiene más autoridad en la vida de mi hijo que yo. Perdona, yo soy tu padre. En ese momento tengo 38 años. Yo pago las facturas. Yo compro comida. ¿Quién tiene autoridad en tu vida? Yo. ¿No? Es lo que estaba pensando. Yo no estaba preparado que mi hijo me va a decir, pues tu amigo, su amigo, tiene más autoridad en cómo hacemos las cosas en la vida, cómo hacemos las cosas en la casa. Yo tenía que apoyar a Silas a saber, está bien para Álvaro y su familia, pero cuando llegas a casa, tú vas a ser así, porque hacemos las cosas de esa forma en nuestra casa, ¿no? Yo tenía que tener autoridad en su vida. Yo tenía que ser, yo y Grace, las únicas voces, más su maestro o su profesor, ¿no? O profesora. Tenemos que ser las únicas autoridades en su vida. Pero estaba prestando más atención a las voces de los chicos que tienen los mismos problemas que él. Entonces, nosotros muchas veces somos así como un chico, un niño chico que está ahí entrando en el cole, que empezamos a escuchar a las voces, a las autoridades que no son autoridades, y prestamos más atención a esas cosas que a Jesús. ¿Qué estamos pensando? Abrimos las puertas a nuestra vida para que las voces del mundo y de otras personas tienen autoridad sobre quién es Jesús y lo que tenemos, lo que somos nosotros en Él y lo que tenemos en Él. Cuando leemos la Biblia, cuando estamos en ese proceso de escuchar esas voces, esas autoridades que no son autoridades, cuando leemos la Biblia, la estamos leyendo con las influencias que dejamos entrar en nuestras vidas. Y lo que pasa es que todos tienen una voz donde solo Jesús debe tener una voz. Estamos leyendo la Biblia, vale, eso está bien, pero Pablo dice, pero no Pablo de la Biblia. Jiménez dice, o Francisco dice, o Gloria dice, no, lo que dice Dios. Debemos leer la Biblia y venir a Jesús dejando a Él toda autoridad para decir las cosas que son reales en nuestras vidas y dejar esas voces, a esas influencias del mundo o de otras personas a un lado y dejar de escucharlos. A quién prestamos atención es esencial. Pablo está diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. No fue plan suyo ser apóstol, sino fue el plan de Dios. Fue el plan de Jesús. Entonces Él tiene autoridad para decir esas cosas. Y está diciendo a los colosenses, ¿por qué estáis escuchando a ellos? No deben tener autoridad. Debes tener cuidado con quién estás escuchando. Pero también, otra cosa que vemos aquí en el versículo 2, debes entender quién eres. No solamente a quién estamos prestando atención es esencial, sino también debemos entender quién somos en Cristo. Colosenses 1:2 dice, a los santos, vamos a leer solamente la primera parte, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Pablo aquí identificaba una realidad que cada creyente debe entender. Es importante, es esencial que cada creyente entendiese la realidad de una identidad dual. ¿Vale? Una identidad dual. Tenemos que subrayar esa frase. En Cristo que están en Colosas. En Cristo que están en Colosas. Esa verdad es el fundamento de todo lo que va a explicar Pablo en esta carta. Estás en Cristo, pero también estás en dos hermanas a la vez.
Estás en Cristo, pero también estás aquí en este mundo a la vez. Estás marcado por las dos cosas. Yo no soy nazareno. Sabéis, por el acento soy americano, ¿eh? Pero me identifico más con los españoles y los nazarenos que con mi gente ahí en mi país, ¿no? Eso. Y las cosas en nuestras vidas. Tenemos una identidad física que somos de este mundo, pero a la vez que también somos de Cristo. Estamos en el mundo, pero estamos en Cristo. Tenemos dos identidades. Estamos viviendo aquí, pero en Cristo. Físicamente vives en 2 semanas, pero espiritualmente estás en Cristo. La posición espiritual es más importante que la ubicación física. Voy a deciros esto otra vez. La posición espiritual es más importante que la ubicación física. ¿Qué quiere decir con esto? Que es más importante identificarnos con el lado espiritual que ser más marcado por nuestra ubicación en este mundo, que ser nazareno o español o estadounidense o lo que sea. Primeramente, somos de Cristo y estamos en Cristo, somos creyentes. Este debe marcar nuestras vidas más que cualquier otra cosa. ¿Con cuál de esas dos cosas te identificas más? Es la pregunta. ¿Tú eres nazareno primero o cristiano? No cristiano nada, cristiano, creyente. ¿Cuál pones primero? Perdón, un poco de Spanglish, ¿no? El lado con que identificas va a afectar todo. El lado con que identificas más va a afectar todo. Si tu ubicación física es tu identidad principal, no estás viviendo en la plenitud del Evangelio. Si estás viviendo como un nazareno aquí en 2 semanas y estás pensando solamente en esto, pues no estás viviendo según el Evangelio. El Evangelio habla de la unión con Cristo. ¿Qué es la unión con Cristo? Que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, nos puso Dios en Cristo. Estamos unidos creo que la palabra sería, eso va a ser difícil para mí, inseparablemente con Él. Tenemos esa unión que nadie puede separar. Y tenemos café aquí. Puede ser que alguien estaba mirando al café todo el día, todo el rato diciendo qué va a hacer Justin con el café. Me encanta. ¿A alguien le gusta el café? Pero podéis verlo, ¿no? Bastante negro. Me encanta. Pero también tenemos leche. ¿Quién no quiere tomar café con leche? ¿Hay alguien que solamente toma café solo? Creo que Diego sí. Tenemos el café. Es negro, ¿no? O marrón. Vamos a ponerlo negro. Y vamos a usar el café como Jesús. A mí me encanta tomar el café con leche. ¿Y qué pasa cuando pongo la leche en el café? Vamos a ver. Entonces tenemos dos cosas separadas, Jesús y la leche, pero cuando Dios nos puso en Jesús, ¿sabe lo que pasa? ¿Puedes distinguir entre el café y la leche ahora? ¿Puedes echar la mano en el café y quemarte un poquito para sacar la leche otra vez? No puedes separarlo. Si vas a un laboratorio con Elizabeth para hacer cosas científicas, puede ser que vas a ser capaz para separarlos otra vez. No sé, pero quizás.
pero normalmente no puedes separar la leche del café mientras después de ponerla. Es así. Cuando Dios nos puso en Cristo, ¿sabe lo que pasa? Es una unión en que no podemos ver la diferencia entre Cristo y nosotros. ¿Sabes que Jesús es el Hijo de Dios? ¿No? ¿Sí? ¿Estáis conmigo? Bien. ¿Sabes quién más es el Hijo de Dios o la hija de Dios? Cada creyente. Dios nos mira como Cristo. Cuando nos mira, no mira a la justicia que tiene Justin o la justicia que tienes tú, sino que me mira y ve la justicia de Jesús. Él ve la sangre de su Hijo amado. La verdad es que no podemos ser separados de eso. Lo que es verdad de Jesús es verdad de nosotros. Eso conduce todo. Si estamos bien planteados que estamos en Cristo y con esa unión y que no podemos ser separados de Él, de esa unión que tenemos con Cristo, pues eso conduce todo. Por esa razón tenemos Romanos 8, versículos 38 a 39, dice, por lo cual estoy seguro, eso es Pablo hablando otra vez a los romanos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en, ¿dónde? Cristo Jesús, Señor nuestro. Que no hay nada. A mí me encanta cuando Pablo pone, y ninguna otra cosa creada. Si no he mencionado algo en concreto, Pablo está diciendo, pues, cualquier otra cosa creada, y fuera de Dios, todo lo que hay fue creada. No hay nada que puede separarnos del amor de Dios. Cuando estamos en Cristo, cuando vivimos con esa realidad, tenemos todo. Tenemos todo. Estamos utilizando lo que nos ha dado Jesús en la salvación. Si entendemos eso, no seremos tentados a buscar cosas para satisfacernos. ¿Sabes por qué creyentes van en búsqueda de dinero? El dinero no está mal, ¿vale? Tener dinero no está mal. Pero la búsqueda de tener más de lo que necesitas, la búsqueda de tener más de lo que Dios quiere en tu vida, eso sí es mal. Pero buscamos otras cosas para satisfacernos cuando Jesús debe satisfacernos. No tenemos que buscar nada porque Jesús nos dio todo. En Cristo hay satisfacción. Es lo que Pablo enseña a lo largo de ese libro. Vamos a anotar algunos. Colosenses 1, versículo 16. Dice, porque en Él fueran creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Cristo tenemos acceso a todo porque Él es el creador de todo. Colosenses 1, 21 a 22 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Tenemos la reconciliación. ¿Dónde? Versículo 22. En su cuerpo de carne. Estamos hablando en el cuerpo de Cristo, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Gracias a su muerte, gracias a lo que Él hizo en su carne, somos reconciliados. No hay otra forma. Entonces tenemos la reconciliación porque estamos en Él. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Cristo, andad en Él. Tenemos propósito en la vida gracias a Jesús. Colosenses 2:7. Arraigaos y sobreedificaos en Él,
No hay otra forma para estar seguro en la vida. No hay otra forma para ser satisfechos y tener todo lo que nos hace falta, los nutrientes que nos hace falta para crecer espiritualmente. Porque tenemos que ser arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Versículo 10 de capítulo 2 dice, y vosotros estáis completos en Él. Estamos completos en Cristo. ¿Por qué nos hace falta otra cosa? Tenemos a Él, que es la cabeza y todo principado y potestad. Colosenses 2, versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en Él cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. No solamente que fuimos bautizados, sepultados en el bautismo, que también fuimos resucitados, pero en Él. No tuvimos que pasar por la cruz como Jesús, porque Él hizo todo. Colosenses 2, versículos 13 a 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio de clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo lo que está en nuestra contra, los pecados, como eso, el acta de los decretos, Él terminó con todo. Pero Él lo hizo, no nosotros. Él hizo todo en su cuerpo y nosotros, estando en Él, no tenemos que preocuparnos por nada. Esos son solamente algunas cosas, algunos ejemplos. A lo largo de los 4 capítulos vamos a ver que Jesús es suficiente. Lo que es verdad de Cristo es verdad de nosotros. No podemos ser definidos por nuestros fallos ni los pecados. Nosotros queremos decir que somos el pecado en nuestras vidas, sí, y eso no es verdad. Somos hijos de Dios y los pecados han sido perdonados, borrados. Ya no están en la cuenta. Dios no recuerda el pecado que hacemos, ni los pasados, ni los presentes, ni los que vamos a hacer más adelante en el futuro. Dios no nos mira así, como mentiroso. Nos mira como hijo amado. Estamos en Cristo. ¿Quién es Él? Significa que somos esto también. Cuando fallamos, cuando pecamos, tenemos que predicar a nosotros mismos por fe que estamos en Cristo. Aunque he mentido, no soy mentiroso porque soy hijo amado de Dios. Eso no significa que voy a olvidar de mi pecado, pero no voy a vivir cada día en el pecado. Yo no voy a dejar el pecado reinar en mi vida, tener poder en mi vida. Mientras crezco espiritualmente, lo que llena la brecha entre lo que siento soy y lo que Jesús dice sobre mí es la perfección de Jesús, no mis esfuerzos. Tenemos que entender esto. Cuando estás en ese momento de tensión en tu vida y sientes vacío, sientes que te hace falta algo, lo que va a llenar ese sitio, lo que va a llenar ese espacio, no es lo que tú puedes hacer, es lo que hizo Cristo que va a llenar ese espacio. Él dice que eres perfecto, ahora debes crecer
a lo que ya eres. Es el proceso de santificación. Tú eres perfecto en Cristo, ahora estás en el viaje, en el camino para ser perfecto. No llegarás en esta vida, pero cuando estás con Dios, ya eres perfecto. Él dice que ya tienes suficiente, ahora debes vivir según esa verdad. Nada puede detenernos. No hay ninguna cosa en esta vida que puede realmente detenernos si estamos viviendo según la verdad que en Cristo tenemos todo. No estás definido por tus circunstancias. Tú puedes decir, pues, no entiendes, no conoces a mis padres, Dios. Mi circunstancia es difícil. Tengo padres que no son creyentes, o tengo padres que son difíciles, o tengo un cónyuge que me estorba mucho, que no es creyente, que cualquier cosa que hay en la vida, la circunstancia, aunque esas circunstancias son reales, pero tenemos que recordar una cosa, no es el fin de la historia. ¿Lo entendemos? Nuestra circunstancia no es el fin de la historia. Tu historia no termina ahí. Tu historia termina ahí en el cielo con Dios. Cuando Dios nos mira, no sé si nos va a abrazar, en mi mente sí, por lo que hace un padre con el hijo, ¿no? Y nos da cariño. Cuando vemos a Dios ahí en el cielo, o cuando veremos a Dios en el cielo, no va a decir, pues, ¿recuerda ese momento cuando hiciste esto, cuando tuviste 10 años? No. Él va a decir, ven, bien hecho. A mí me fascina esa idea. Que yo soy un pobre pecador, pero siendo así, que me ama. No por lo que hago yo, sino por lo que hizo Jesús. Tu historia no puede debilitarte. No importa lo que pasó en tu vida, esto no puede debilitarte. Si tú lo dejas hacer, pues claro, tú vas a sentir como una persona enferma que no tiene nada en la vida, vas a sentir mal sobre ti mismo, pero tienes que recordar, soy la hija o el hijo del rey. El Dios Todopoderoso es mi Padre. Tengo todo en Él. No va a dejar esas cosas cotidianas hacerme débil en la vida. Jesús santifica a todo en nuestras vidas porque estamos en Él. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sabes que eso también incluye, cuando dice todas las cosas, incluye nuestro pecado, nuestro fallo, los fallos de los demás, las circunstancias en la vida, la situación en que estamos, la falta de trabajo, lo que sea? Dios dice que todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son los llamados? Los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, los que están en Cristo. Dios conduce todo para el bien del creyente. Debo olvidar la frase, yo soy, yo puedo, y declarar que estoy en Cristo y Él hace todo. Cuando estás en Cristo tienes todo lo que necesitas. A mí me encanta cómo termina Pablo, versículo 2. Dice, gracia y paz sean a vosotros
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Después de decir, pues, debes escuchar a lo que estoy diciendo porque soy el apóstol. Estoy escribiendo esto con Timoteo y lo está dedicando a los santos fieles y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Él termina diciendo, pues, te pido la gracia de Dios sobre vosotros. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido. El favor inmerecido. Es decir, que no merezco las bendiciones de Dios. No merezco tener vida hoy porque soy un pobre pecador, pero sabes que Dios me lo da, no importa si lo merezco o no. Pablo está diciendo, pues tenéis que recordar quién sois en Cristo y eso es por su gracia. Y luego dice, y paz sean a vosotros. ¿Qué está buscando los seres humanos siempre? La paz, ¿no? Queremos paz en nuestra edad. Queremos paz en nuestra época. Queremos paz. Entonces, estamos propensos y dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso cosas que no debemos hacer, para encontrar la paz. Pero la única forma en que podemos tener paz es descansar en Cristo. Es realmente decir, no puedo, pero gracias a Dios que Cristo sí puede. Yo no sé dónde estás ahora mismo en tu proceso de santificación, o si estás en el proceso. Yo no sé si has recibido a Jesucristo como tu Salvador o no. Si no has recibido a Jesús como tu Salvador y no estás en el proceso de santificación, todavía estás solito. Debes sentir solo, lo siento, porque no estás en Cristo. Debes sentir aún más este vacío, porque no tienes a Cristo proveyendo todo. Pero sabes que eso puede cambiar. Y no es a través de lo que tú haces. No es a través de mantener tu vida recta. No es a través de hacer buenas obras. No es a través de ser bautizado. No es a través de orar una oración específica. No es a través de cualquier otra cosa que solamente confiar en lo que hizo Jesús en la cruz. Diciendo que no voy a confiar en ninguna cosa, sino solamente en la cruz donde murió Cristo. Que Él murió para pagar la deuda de mis pecados, para perdonarme de mis pecados, de realmente satisfacer lo que manda la ley. Como la Biblia dice, sin la sangre derramada no hay perdón de pecados. Pero ¿saben una cosa? Que Jesús ya derramó su sangre. No tenemos que confiar en una iglesia, no tenemos que confiar en lo que hay en nosotros. Solamente tenemos que confiar en Él. Y con este acto de confianza, de fe, pones tu vida en Cristo. Dios, como yo he puesto la leche en el café, Dios te pone en Cristo. Ya no te hace falta nada más. Cristo es suficiente. Si eres creyente ahora, no sé cuánto tiempo llevas andando con el Señor, pero cuántas veces vas en búsqueda de las cosas fuera de Dios, fuera de Jesús, para sentir satisfecho. E incluso cosas buenas. E incluso servicio en la iglesia. Ojo, Siento, no sé, vacío, tengo que hacer. No.
Tienes que descansarte en Jesús. Porque fuera de esto no hay nada, e incluso servicio en la iglesia, que puede satisfacerte. No hay nada. Debemos dejar de buscar las cosas. Os pido, dejar de prestar atención a las cosas y a la gente que no debe tener autoridad en tu vida. Debes seguir lo que dice Dios. Y también os pido, debes entender quién eres en Cristo. Que no te hace falta nada. Que ya eres perfecto. Ya eres santo. Ya tienes piedad. Pero no porque haces algo, sino porque lo has recibido de Jesús. Debes recordar quién eres en Cristo y vivir en la luz de esa verdad. Vamos a orar. Padre, sea gracias por ese tiempo que hemos tenido juntos. Gracias por todo lo que estudiamos en tu palabra. Gracias que no nos has dejado aquí en esta tierra solos, que tenemos todo lo que nos hace falta en tu Hijo Jesús, pero que también tenemos tu palabra para alimentarnos, para guiarnos. También tenemos nuestra familia espiritual en la cual tenemos compañerismo, tenemos contacto y podemos echar una mano a un hermano en la fe o una hermana en la fe y ellos también a nosotros. Y que estamos viviendo esa vida cristiana juntos. Ayúdanos en ese momento de realmente confiar en ti, dejar de buscar las cosas para llenar la vida, dejar de buscar cosas fuera de tu Hijo para sentirnos satisfechos, para sentirnos perfectos, para sentirnos como que tenemos valor, porque ya lo tenemos, pero en Cristo. Ayuda a cada creyente a dejar de buscar y decidir descansar en tu Hijo Jesucristo. Y si hay alguien aquí, Padre, que no es creyente, que no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador, que no ha recibido el perdón de pecado todavía, que hoy puede ser el día en que cambia sus pensamientos, su opinión, y dice, pues no hay nada que pueda hacer, yo sé que Jesús hizo todo, que es el Dios Todopoderoso, que vino a este mundo en la carne de los seres humanos, para vivir esa vida perfectamente, sin pecado, solo para morir en la cruz, para que yo pueda tener los pecados perdonados. Y en esto confío. Te pido que eso sería la oración de la persona que no te conoce como Salvador, para que realmente en este momento tú lo pones en Cristo y es inseparablemente unido con Cristo en este momento. Y lo que es verdad de Cristo es verdad de Él o de ella. Ayúdales a ver claramente que solo lo que le hace falta es Jesús. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Manolo. Muy bien. Hoy
No, me ha asustado, Justin, porque cuando has dicho que va a usar solamente 2 versículos, digo yo, Justin 2 versículos solamente, pero esto ha sido como los fuegos artificiales, la traca del final, traca ahí, bombardeo de versículos. Y la verdad es que cada vez que escuchamos la palabra, por lo menos yo hablo por mí, también me viene un bombardeo empieza mi mente a pensar cosas, pensamientos y cosas que nos van sucediendo al día. Y hoy precisamente me enseñaban un vídeo y me decían al final del vídeo, bueno, me hacían el comentario, fulanito sigue a esta youtuber. Y ahora al escucharte pensaba, hay que ver en la sociedad que estamos ahora mismo, que escuchamos decir los influencers, los youtubers, me he hecho seguidor de no sé quién en Instagram y sigo no sé cuánto, y todo eso te influye, ¿verdad? O incluso ahora estamos con el tema del fútbol que ha habido recientemente, ¿verdad? Y rápidamente todo el que es de ese equipo se pone su camiseta, se identifica, nos identificamos con cosas, ¿verdad? Y todo esto escuchándolo decía, hay que ver, es verdad, la sociedad, los jóvenes, y no jóvenes, todo el mundo, se están siendo influenciados por estas personas. ¿Quién son? No sé. O se identifican con algo político, se ponen pin, se ponen pulseritas, camisetas, lo que sea, para identificarse, ¿verdad? Y yo decía, ¿y nosotros los cristianos? ¿Nos identificamos? ¿O somos unos pobres cristianos que estamos siempre escondidos? ¿O jugamos con 2 papeles? Uno en la iglesia y otro fuera. ¿Somos ni frío ni caliente? Pero muchas veces vienen esas vocecitas del diablo, las dudas. Pero como nos ha compartido Pastor Justin, ese versículo de Romanos, no hay nada que nos vaya a separar. No hay dudas en el Señor, Él es suficiente. Bendito sea el día que el Señor nos dio luz, nos dio entendimiento para ver toda esta cosa, porque vamos de victoria en victoria. Aunque no nos parezca, ni a Job, ni a Jacob, ni a David, ni yo qué sé, todos estos profetas, Isaías, que pidieron todas estas cosas, pero ellos iban de victoria en victoria. Así que como dice el último versículo, la gracia y la paz del Señor sobreabunden sobre nosotros y nos bendiga. Hay una cosa que una vez un hermano me escuché decir de este tema, porque decía, los judíos sabemos que dicen shalom, shalom, la paz, la paz. Era una salutación, como decimos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El judío dice shalom, pero con Pablo entra una nueva salutación, la gracia y la paz. Pues la gracia que sobreabunde en nuestras vidas y su paz. Muy bien, pues después de pasamos a los anuncios, ¿vale? Ya sabéis que tenemos nuestro grupo comunitario, tenemos los jóvenes que están estudiando el Salmo 51 y se reúnen a las 8:30 los martes en casa de Justin y Gray. Y los miércoles, pues tenemos aquí la congregación, pues también a la misma hora, a las 8:30, con un nuevo estudio que hemos comenzado este miércoles pasado, que es la Gran Comisión. Y otro paréntesis. El otro día vi una película y salía un hombre que va su primer día al trabajo, va todo emocionado, todo ilusionado, ¿verdad? Y, venga, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? Le dicen, reparte el café. Termina de repartir el café a los compañeros, otra vez, y dice, bueno, y algo más, ¿no? Repartir el café nada más. Bueno, vale, pues ponte esa fotocopia. Y nosotros tenemos el gran privilegio de esta gran comisión que nos ha mandado el Señor, y la estamos haciendo. Esta gran comisión que se nos ha encomendado. Pues arranquémonos valientes para el Señor a hacer esta gran comisión que nos ha dado el Señor, este privilegio que nos ha dado tan maravilloso de poder evangelizar a las personas. Que el Señor nos bendiga. Así que pongamos aquí el miércoles a las 8:30 para ello. Y ya sabéis que tenemos los trataditos, por tanto, y también con poder hacer este reparto para hacerlo por el barrio, por los compañeros, en fin, por donde se pueda hacer. Y por mi parte no tengo nada más de anuncio, ¿vale? Hay
personas nuevas que nos visitan, bueno, pues ahora los conoceremos. Y pasamos también, ya sabéis, lo de la ofrenda. Cogemos los sobres que tenemos en los asientos. Anotamos si es para la misión, que ya sabéis que estamos ayudando a los hermanos de Mallorca, o es para la congregación, o se ponen los sobres para quien va destinado, y se deposita en el canasto que está al final en la sala al salir, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a orar y ya pasamos a la última canción y nos despedimos, ¿vale? Señor y Padre, gracias una vez más, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres nuestro sustento, nuestro ayudador, tú lo eres todo y en ti estamos suficientes, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás dentro de nosotros, Señor, en tu Espíritu Santo, y moras en cada uno de nuestros corazones, Señor. Y Padre Santo, bendice esta ofrenda una vez más, Señor. Bendícela, susténtanos, Señor, y cubre todas nuestras necesidades, Señor. En tu nombre, amén. Nos ponemos de pie y vamos a cantar la última canción, Abre mis ojos. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia, decir que le amo. Abre mi oído, ayúdame a oírte. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Pues espero que tengáis un buen día y empecéis bien la semana. Gracias.